Se burlaron de su bastón de madera hasta que atravesó escamas de dragón que ningún arma podía cortar. Antes de adentrarnos en esta historia, déjanos un comentario rápido y dinos desde dónde nos ves. De verdad ayuda mucho al canal. El olor a tierra quemada y azufre llenaba el aire mientras Logan Hayes, aferrado a su sencillo bastón de madera, observaba cómo los imponentes dragones metálicos sembraban la devastación en su tierra natal. Mientras otros buscaban desesperadamente las armas más avanzadas que encontraban, él permanecía impasible, sus dedos curtidos recorriendo los antiguos símbolos tallados en el roble. Durante 3 décadas, los dragones Krell habían aterrorizado a la humanidad. Su llegada había sido repentina y catastrófica. Bestias metálicas gigantescas descendiendo de las estrellas y naves que oscurecían el cielo. La invasión puso de rodillas a las naciones más poderosas de la Tierra en cuestión de días. Las armas convencionales resultaron inútiles contra los dragones. Escamas impenetrables que refractaban las armas de energía y resistían incluso las balas perforantes más avanzadas. Los científicos denominaron al material aleación cuántica bloqueada, una sustancia que se adaptaba a cualquier fuerza aplicada contra ella, fortaleciéndose con cada ataque. Logan observaba desde la ladera como otro asentamiento humano ardía a lo lejos. Los Krell eran metódicos en su destrucción, recolectando recursos y eliminando la resistencia con precisión quirúrgica. Sus enormes cuerpos se movían con una gracia sorprendente, sus escamas azul plateado brillando bajo el resplandor anaranjado de las llamas. Algunos eran bípedos, de 9 metros de altura, con enormes alas y cuellos alargados. Otros se desplazaban a 4 patas, con cuerpos más bajos, pero no por ello menos letales. Todos estaban cubiertos de escamas que se movían y realineaban al ser atacados, adaptándose a cualquier arma desarrollada por los humanos. Detrás de Logan, el campamento improvisado de la resistencia bullía de actividad. Era uno de los muchos dispersos por lo que quedaba de la región de los Apalaches, ocultos en cuevas, valles y densos bosques. Este grupo en particular había crecido considerablemente en las últimas semanas a medida que llegaban refugiados de las ciudades caídas del este. La reunión de Ace en 5 minutos llamó Natalie King, cuya voz interrumpió sus pensamientos. Como jefa de seguridad del campamento, mantenía a todos organizados y cumpliendo con los horarios. Su enfoque práctico había salvado vidas incontables veces. Asintió y se giró hacia la cueva central que servía como centro de mando. Dentro, el grupo habitual se había reunido alrededor de un mapa holográfico proyectado con tecnología Krell recuperada. El general Marcus Dean, antiguo miembro de lo que quedaba del ejército de Estados Unidos, permanecía de pie con los brazos cruzados, su rostro curtido reflejando una profunda concentración. A su lado, la doctora Emily Parker se ajustaba las gafas mientras revisaba datos en una tableta. La científica había estado estudiando la biología y la tecnología Krell desde el inicio de la invasión, buscando desesperadamente puntos débiles. Me alegra que hayas podido unirte a nosotros, dijo Marcus, sin transmitir una verdadera bienvenida. El general había dejado muy clara su opinión sobre los métodos alternativos de Logan a lo largo de los meses. No me lo perdería, respondió Logan, apoyándose en su bastón mientras tomaba posición al borde del círculo. Hemos confirmado informes de que los Krell están estableciendo una nueva planta de procesamiento aquí, continuó Marcus, señalando un lugar a unos 130 kilómetros al este de su posición. Según la información de nuestros exploradores, están montando una operación minera a gran escala para extraer elementos de tierras raras. ¿De cuántos dragones estamos hablando?, preguntó Tyler Grant, un antiguo operativo de las fuerzas especiales que ahora dirigía sus misiones más peligrosas. Al menos 5 de los más grandes, respondió Marcus, con una docena de variantes más pequeñas proporcionando seguridad. La sala quedó en silencio. Incluso un solo dragón Krell requería enormes recursos y planificación para enfrentarlo, y las bajas siempre eran elevadas. 5 de las variantes más grandes con unidades de apoyo era prácticamente una misión suicida. Necesitamos esos minerales,
añadió Emily con voz tensa. Nuestras celdas de energía se están agotando y hemos agotado la mayoría de los depósitos accesibles en nuestro territorio. Así que nos enfrentamos a una guerra de recursos que no podemos ganar, resumió Natalie sin rodeos. Perfecto, dijo Logan, estudiando el holograma y recorriendo el terreno con la mirada. ¿Y si no luchamos contra ellos directamente? Sugirió. Las antiguas cuevas Cherokee se extienden bajo toda esa región. Mi abuelo me mostró entradas que no se han usado en generaciones. Marcus se burló. ¿Y qué sugieres que hagamos una vez que estemos bajo sus instalaciones? ¿Pedirles amablemente que se vayan? ¿Golpearlos con tu bastón? Señaló con desdén el bastón de Logan. Los demás no se molestaron en ocultar sus sonrisas. Logan se había convertido en una especie de rareza en el campamento. Un hombre que portaba un bastón de madera en lugar de armas modernas, que hablaba de tradiciones ancestrales cuando todos los demás discutían sobre tácticas y tecnología. Lo toleraban porque conocía las montañas mejor que nadie y tenía una habilidad asombrosa para evitar las patrullas Krell. Pero su insistencia en mantener las antiguas costumbres de su herencia cherokee parcial parecía cada vez más fuera de lugar en su desesperada lucha por la supervivencia. Podríamos colocar explosivos en puntos estructurales clave, continuó Logan, ignorando la puya. Desmantelar su operación antes de que esté completamente establecida. Tyler pareció pensativo. Podría funcionar, pero necesitaríamos a alguien que conozca esas cuevas para liderar la misión. Todas las miradas se volvieron hacia Logan. ¿Quién asintió? Guiaré un pequeño equipo. Entraremos en silencio, colocaremos las cargas y desapareceremos antes de que se den cuenta de lo que les ha golpeado. De acuerdo. Marcus cedió tras un momento. Pero esta vez lleva un arma adecuada. Hayes. No voy a perder gente porque quieras honrar a tus ancestros o lo que sea que estés haciendo con ese bastón. Logan sostuvo su mirada. El bastón se queda conmigo. General, aún no me ha fallado. Tu funeral, murmuró Marcus, volviendo al mapa. Tyler, selecciona a 3 de tus mejores para la misión. Parten al anochecer. Al terminar la reunión, Emily se acercó a Logan. A diferencia de los demás, siempre había mostrado una genuina curiosidad por su conexión con las antiguas costumbres. ¿De verdad crees que puedes orientarte en esos sistemas de cuevas?, preguntó. Algunos de esos mapas no se han actualizado en más de un siglo. Logan sonrió. Las montañas no cambian tan rápido como las personas, Emily. Los pasadizos que me mostró mi abuelo seguirán ahí. Ella miró su bastón y aún no me dices por qué es tan importante. Pasó la mano por la madera lisa, sintiendo la energía que parecía palpitar bajo sus dedos. Hay cosas que no se pueden explicar solo con la ciencia, respondió. Esta madera proviene de un roble que estuvo en las tierras de mi familia durante más de 500 años. Fue testigo del mundo antes de todo esto. Antes de que la tecnología avanzara tan rápido que perdimos el contacto con la tierra bajo nuestros pies. Logan, respeto tu herencia, pero estamos luchando contra criaturas con armadura biológica que se adapta a nuestras armas, dijo Emily con suavidad. He analizado sus escamas. Literalmente se reconfiguran a nivel molecular para resistir cualquier impacto. Cuanto más atacamos, más fuertes se vuelven. Quizás ese sea precisamente el problema, respondió Logan. Todos atacan con más fuerza, usando tecnología más avanzada, y los Krell simplemente se adaptan. Tal vez debamos probar algo que no hayan encontrado antes. Emily negó con la cabeza con una sonrisa triste. Espero que tengas razón. Solo ten cuidado ahí fuera. ¿De acuerdo? Al caer la tarde, Logan se reunió con el equipo en el límite del campamento. Tyler había seleccionado a 3 exploradores. Cole Bennett, un antiguo guardabosques que conocía la región casi tan bien como Logan. Avery Pierce, su experto en demoliciones, y Blake Turner, un francotirador silencioso pero letal que tenía más bajas confirmadas de Krell que nadie en la Resistencia. Muy bien, Hayes, dijo Tyler,
revisando su rifle de pulsos por última vez. Ahora te toca. Adelante. Logan asintió y sacó un pequeño recipiente de ocre rojo del bolsillo. Con movimientos precisos, se dibujó 3 líneas en las mejillas y la frente, un gesto que provocó que Blake y Cole pusieran los ojos en blanco. «En serio», murmuró Blake. «Pintura de guerra. ¿Qué sigue?» «Una danza de la lluvia». «No es para que llueva», respondió Logan con calma. «Es para recordarnos nuestra conexión con la tierra». Los sentidos de los Krell están sintonizados con la tecnología, la electrónica, las firmas de energía, el metal, pero les cuesta distinguir a los humanos de otras formas de vida orgánica cuando minimizamos esos elementos. «Es cierto», admitió Tyler a regañadientes. «Sus sensores parecen calibrados para materiales artificiales». El equipo del Dr. Parker lo confirmó el mes pasado. Blake se encogió de hombros. «Lo que sea que te ayude a dormir tranquilo. Pero no esperes que empiece a llevar un palo en vez del rifle». Partieron al atardecer, siguiendo senderos de ciervos y arroyos poco profundos para no perderse. Logan los guió hacia el este durante 3 horas antes de girar al norte, hacia una pared rocosa vertical que parecía infranqueable en la oscuridad. «Callejón sin salida», susurró Cole, escudriñando el acantilado con sus gafas de visión nocturna. Logan negó con la cabeza y se dirigió a una sección de la pared parcialmente cubierta por espesas enredaderas. Con cuidado, apartó la vegetación para revelar una estrecha fisura en la roca, apenas visible a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. «La entrada ha estado oculta durante generaciones», explicó Logan. «Mi gente usaba estas cuevas durante las guerras, mucho antes de que llegaran los Krell. Uno a uno, se colaban por la abertura y entraban en un túnel que se ensanchaba gradualmente a medida que descendía bajo la montaña. El aire se volvía más fresco y traía consigo el aroma de agua rica en minerales. Logan produjo una pequeña luz química en lugar de usar las linternas eléctricas, manteniendo la iluminación mínima pero suficiente para orientarse. «¿A qué distancia está el objetivo?», preguntó Tyler después de casi 2 horas de caminata. «Llegaremos a unos 800 metros de las instalaciones de Krell», respondió Logan. «Hay una serie de salidas más pequeñas que nos llevarán al bosque que rodea su perímetro». Continuaron en silencio, atravesando cámaras llenas de estalactitas y pozas subterráneas tan claras que parecían espejos que reflejaban el techo. De vez en cuando, Logan se detenía y consultaba las marcas talladas en las paredes de piedra, antiguas señales que la mayoría confundiría con formaciones naturales. «¿Tu abuelo te enseñó todo esto?», preguntó Avery durante un breve descanso. Su voz denotaba genuina curiosidad. Logan asintió. Su abuelo lo había criado y recordaba las antiguas costumbres. «Cuando era niño, pasábamos semanas en estas montañas viviendo como nuestros antepasados. Decía que la gente moderna había olvidado cómo escuchar al mundo, que algún día ese conocimiento volvería a ser necesario». Sonrió levemente. «No creo que ni él imaginara que dragones alienígenas fueran la razón. Debe ser bueno tener esa conexión», respondió ella. «La historia de mi familia solo se remonta a 3 generaciones antes de que se perdieran los registros en la guerra. La historia no es solo lo que está escrito», dijo Logan. «Vive en la tierra, en los patrones que transmitimos sin darnos cuenta». Su conversación se interrumpió cuando una vibración lejana retumbó en la cueva. El polvo se desprendió del techo y el suelo tembló bajo sus pies. «Están extrayendo minerales», susurró Tyler. «Debemos estar más cerca de lo que pensábamos». Logan les indicó que siguieran un pasadizo lateral que ascendía. «Por aquí, llegaremos a la superficie cerca de su perímetro oriental. El acceso menos defendido según los mapas». El túnel se estrechó a medida que ascendían, obligándolos a arrastrarse en fila india durante los últimos 100 metros. Finalmente, Logan llegó a una chimenea natural en la roca. Colocando su bastón sobre su espalda, trepó por la tosca pared de piedra hasta llegar a una pequeña abertura parcialmente bloqueada por raíces y tierra. Con cuidado,
Les abrió espacio suficiente para salir y escudriñó la noche. Lo que vio le heló la sangre. La instalación de los cuervos no estaba en construcción, como les había sugerido la inteligencia. Estaba en pleno funcionamiento. Enormes torres de procesamiento se alzaban hacia el cielo, pulsando con energía azul verdosa. Excavadoras del tamaño de edificios desgarraban la tierra, extrayendo minerales para alimentar el apetito insaciable de la maquinaria bélica Krell. Y lo peor era que los propios dragones patrullaban en mucha mayor cantidad de la esperada. Logan contó al menos una docena de las variantes más grandes rodeando el perímetro, con sus escamas centelleando con una luz interna que proyectaba patrones inquietantes sobre el paisaje devastado. Se agachó de nuevo e hizo una señal de silencio cuando los demás se reunieron con él en la superficie. Este no es un puesto de avanzada nuevo, susurró una vez que todos se hubieron reunido al abrigo de la densa maleza. Es una operación a gran escala. Hay al menos el triple de dragones de los que se reportaron. La expresión de Tyler se ensombreció. ¿Podría la información haber sido tan errónea o haber sido falsificada deliberadamente?, sugirió Blake. Sospechamos de un simpatizante de los Krell en uno de los campamentos del sur desde hace meses. Da igual ahora, dijo Avery con pragmatismo. Tenemos suficientes explosivos para causar daños. La cuestión es, ¿dónde los colocamos para obtener el máximo efecto? Logan estudió las instalaciones, observando el flujo de materiales y energía. Allí, señaló un centro neurálgico donde convergían varias tuberías. Ese es su principal nodo de procesamiento. Si logramos desestabilizarlo, las reacciones secundarias se propagarán por todo el sistema. Tyler asintió. Bien. Pero llegar hasta allí implica cruzar 200 metros de terreno abierto, además de la seguridad interna que tengan. Puedo crear una distracción, ofreció Blake. Hay una loma al oeste con buena visibilidad. Unos cuantos disparos bien colocados desviarían la atención de las instalaciones principales. Demasiado arriesgado, replicó Tyler. Un francotirador contra todos esos dragones es un suicidio. Logan sopesó las opciones, sintiendo la suave madera de su bastón contra la palma de la mano. Algo en el diseño de las instalaciones le resultaba familiar, un patrón que ya había visto. Los Krell son seres biológicos a pesar de su avance tecnológico, dijo lentamente. Siguen patrones naturales en su construcción, como las espirales de las conchas o las ramas de los árboles. Observen la distribución. Refleja la geometría sagrada que mi abuelo me mostró en ciertas plantas. Los demás parecían escépticos, pero Logan continuó, señalando varias secciones de las instalaciones. No están colocadas al azar. Siguen líneas de energía, lo que algunas culturas llamarían líneas ley o caminos de dragones. Si interrumpimos el flujo en intersecciones clave en lugar de atacar el centro principal directamente, podemos provocar un colapso sistémico con una exposición mínima. ¿Sugieres que usemos su propio diseño en su contra?, preguntó Avery, intrigada. A pesar de su escepticismo, precisamente. 5 pequeñas cargas colocadas en estos puntos de unión serían más efectivas que una sola gran explosión en el centro. Tyler volvió a estudiar las instalaciones. Era poco ortodoxo, pero podría funcionar, y significaría equipos más pequeños con mayores probabilidades de pasar desapercibidos. Pasaron la siguiente hora elaborando un plan. Avery dividió los explosivos en 5 paquetes e informó a todos sobre la secuencia de detonación. Se dividirían en parejas. Tyler y Blake se encargarían de los puntos del norte, Avery y Cole de las secciones del sur, mientras que Logan colocaría la carga final y más crucial en la unión del este. Sincronizar los relojes, ordenó Tyler. Colocamos las cargas, nos encontramos en la entrada de la cueva en 30 minutos y detonamos una vez que estemos a salvo dentro de la montaña. Mientras se preparaban para partir, Blake miró el bastón de Logan con renovado escepticismo. En serio, Hayes, al menos lleva una pistola. Cuando las cosas se compliquen, y siempre se complican, ese palo no te salvará. Logan negó con la cabeza.
El bastón se queda. Cuantas menos armas modernas lleve, menos probabilidades tengo de que me detecten sus sensores. Blake se encogió de hombros. Allá tú, dijo, haciéndose eco de lo que Marcus había dicho antes. Se separaron, cada equipo avanzando hacia sus objetivos designados. Logan se deslizaba solo entre la maleza, con movimientos silenciosos y deliberados. Años de caza en esos bosques le habían enseñado a pisar con precisión, a mimetizarse con los sonidos naturales en lugar de intentar eliminarlos por completo. La conexión oriental se encontraba en una estructura más pequeña en el límite de las instalaciones, un nodo donde convergían varios conductos de energía antes de alimentar el centro de procesamiento principal. Al acercarse, Logan notó algo extraño en los patrones de los guardias. Los dragones Krill parecían evitar la zona, manteniéndose a mayor distancia que en las demás secciones del perímetro. Curioso, aguzó sus sentidos como le había enseñado su abuelo, intentando percibir la causa de aquel comportamiento inusual. Una sutil vibración le recorrió las plantas de los pies. No provenía de la maquinaria Krill, sino de las profundidades de la tierra. Las instalaciones se habían construido justo sobre una falla natural, y la actividad minera estaba agravando la inestabilidad existente. Logan sonrió con amargura. Quizás la naturaleza misma le estaba brindando una aliada contra los invasores. Esperó a que se abriera un hueco en la patrulla y se lanzó a través de ella. El último tramo de terreno abierto hasta el edificio de la Unión. La estructura era más pequeña de lo que esperaba, un núcleo hexagonal de unos 4,5 metros de diámetro sin entrada visible. Las paredes pulsaban con la misma energía azul verdosa que caracterizaba toda la tecnología Krell. Logan examinó la superficie con detenimiento, observando cómo los paneles metálicos parecían fluir como un líquido en lugar de estar atornillados o soldados. Colocó la mano cerca de la pared, sin tocarla, sintiendo el calor y la energía que irradiaban. Por un momento, pensó en cómo entrar, pero recordó algo que su abuelo le había contado sobre las antiguas minas de cobre. A veces la entrada no está en una puerta, sino en lo que hay debajo. Logan se arrodilló y apartó la tierra de la base de la estructura. Como sospechaba, los Krell simplemente habían colocado su edificio sobre el suelo sin cimientos adecuados, un descuido sorprendente para seres tan avanzados. Quizás tenían prisa, o quizás simplemente no comprendían la importancia de conectarse con la tierra. Usó su bastón para hacer palanca en una pequeña abertura bajo la pared, lo suficiente para deslizar el paquete explosivo de Avery. Debajo. La carga sería más efectiva allí, dirigida hacia arriba, al equipo sensible, en lugar de ser amortiguada por las paredes exteriores adaptativas. Misión cumplida. Logan comenzó a retirarse cuando una sombra pasó sobre su cabeza. Se quedó paralizado al ver aterrizar a unos 20 metros de distancia a un enorme dragón Krell. Su gigantesca forma bloqueaba el camino de regreso al bosque. Este era más grande que cualquiera que Logan hubiera visto antes. Claramente un comandante o un guerrero de élite. Sus escamas cambiaban entre plateadas y azul oscuro mientras inspeccionaba el área. Giraba la cabeza sobre su cuello serpentino. Logan se pegó a la pared de la intersección, completamente inmóvil, controlando incluso su respiración mientras el dragón avanzaba sigilosamente. Sus movimientos eran gráciles a pesar de su tamaño, cada paso deliberado y preciso. Se detuvo, inclinando la cabeza como si escuchara algo más allá del alcance auditivo humano. Entonces, increíblemente, miró directamente a Logan, con ojos como oro fundido fijos en su posición, y Logan supo que lo había descubierto. El pecho del dragón se expandió al tomar aire, preparándose para liberar el plasma sobrecalentado que había incinerado a tantos. Muchos asentamientos humanos. En ese momento, Logan hizo algo que desafiaba todo entrenamiento táctico y el sentido común. En lugar de correr o disparar, avanzó a campo abierto, sosteniendo su bastón horizontalmente frente a él con ambas manos. El dragón vaciló, aparentemente confundido por este comportamiento inesperado. Logan comenzó a mover el bastón en un lento patrón circular,
el inicio de una antigua danza ceremonial que su abuelo le había enseñado. Los movimientos no eran aleatorios, sino que seguían la misma geometría natural que había observado en el diseño de las instalaciones Krell. Mientras giraba y avanzaba, trazando patrones invisibles en el suelo con sus pies, el dragón observaba, olvidando momentáneamente su ataque por lo que parecía ser curiosidad. «Honro tu fuerza», dijo Logan con voz clara y tranquila, continuando el ritual. «Honro tu viaje a través de las estrellas, pero esta tierra no te pertenece». El dragón inclinó la cabeza, sus ojos dorados se entrecerraron. Entonces, para asombro de Logan, emitió un sonido. No el rugido o el chillido que solían emitir durante los ataques, sino una serie de tonos modulados que casi se asemejaba al habla. Logan continuó su movimiento, blandiendo su bastón en arcos y espirales que reflejaban los patrones del cosmos que su abuelo le había mostrado en las claras noches de montaña. Con cada giro, se acercaba gradualmente al borde del bosque, manteniendo el contacto visual con la enorme criatura. El dragón dio un paso adelante, luego otro, siguiendo la danza ritual de Logan con aparente fascinación. Sus escamas ondulaban con colores cambiantes, ya no con los agresivos patrones de batalla, sino con algo más sutil, casi como si respondieran a los movimientos del bastón. Entonces, la unidad de calma de Logan cobró vida en su cinturón, y la voz de Tyler rompió el silencio. Todas las cargas colocadas. Rendezvous en el punto de extracción. En 10 minutos, el hechizo se rompió. La postura del dragón volvió instantáneamente a la agresiva, sus escamas endureciéndose en configuración de batalla. Se irguió, su pecho brillando con la energía acumulada mientras se preparaba para atacar. Logan no tuvo otra opción. Echó a correr hacia la línea de árboles, zigzagueando para convertirse en un blanco más difícil. Detrás de él, el suelo estalló con un calor abrasador. El plasma convirtió la tierra en vidrio. El calor le chamuscó la espalda mientras se zambullía entre la maleza, rodando para extinguir las llamas antes de que alcanzaran su ropa. El dragón lo perseguía, atravesando los árboles más pequeños con una velocidad aterradora. Logan corrió más adentro del bosque, aprovechando su conocimiento del terreno. Saltó sobre troncos caídos y se agachó bajo ramas que se hundían. Siguió senderos de animales demasiado estrechos para que la enorme criatura pudiera navegar con facilidad. Un árbol caído le brindó cobertura momentánea mientras otra explosión abrazaba la copa de los árboles. Logan aprovechó la pausa para cambiar de dirección, regresando hacia un estrecho barranco que sabía que sería demasiado angosto para que el dragón lo siguiera. Podía oír sus rugidos de frustración a sus espaldas mientras las ramas se rompían y los árboles caían bajo su peso. Logan llegó al barranco y se coló por el estrecho pasaje entre imponentes paredes de roca. Se movió lo más rápido posible a través del espacio reducido, emergiendo al otro lado justo cuando el dragón llegaba a la entrada. Bramó de rabia, incapaz de seguirlo, pero sin querer abandonar la persecución. En cambio, se detuvo. El dragón se elevó por los aires, con sus enormes alas creando corrientes descendentes que doblaban las copas de los árboles mientras sobrevolaba la cueva, buscando la forma de interceptarlo. Logan aprovechó la ventaja momentánea para dirigirse a la entrada de la cueva donde los demás lo estarían esperando. Ahora podía verla. La enredadera cubría a Fischer en la pared rocosa a tan solo unos 100 metros, pero el terreno abierto entre su posición y la cueva no ofrecía cobertura, y el dragón ya lo había divisado desde arriba. Se abalanzó sobre él, un misil de escamas brillantes y furia concentrada. Logan corrió a través del claro, sabiendo que no podía escapar de la criatura, pero con la esperanza de llegar a la cueva antes de que pudiera preparar un ataque directo. 50 metros. El sonido de poderosas alas llenó sus oídos mientras el dragón acortaba la distancia. A 20 metros de la seguridad, Logan sintió el aire sobrecalentarse a su alrededor mientras el dragón se preparaba para atacar. Se lanzó hacia adelante, rodando por el terreno accidentado mientras el plasma abrazaba la tierra donde había estado un segundo antes. El impulso lo llevó hasta la entrada de la cueva,
y él se escabulló por la estrecha abertura justo cuando otra explosión impactó la pared rocosa superior, haciendo que fragmentos sobrecalentados cayeran a su alrededor. Dentro, encontró a los demás esperándolo con las armas listas. ¿Qué demonios pasó?, preguntó Tyler. Oímos los ataques, uno grande nos detectó, respondió Logan entre jadeos. Me siguió casi hasta la entrada. Sabe que estamos aquí. Entonces tenemos que movernos, ordenó Tyler. Avery, activa las cargas. Démosle a nuestro amigo de ahí afuera algo más de que preocuparse. Avery asintió y activó el detonador. Incluso en lo profundo de la cueva, sintieron el estruendo cuando 5 explosiones sincronizadas sacudieron las instalaciones Krell. El suelo tembló bajo sus pies y polvo y pequeñas piedras cayeron del techo. Eso se sintió más fuerte de lo esperado, observó Cole con nerviosismo. La falla, explicó Logan. Las instalaciones se construyeron sobre una debilidad natural en el lecho rocoso. Nuestras cargas podrían haber activado algo más sustancial. Como si confirmara sus palabras, un temblor más potente sacudió la cueva. Esta no era una explosión cualquiera. Fue un terremoto, amplificado por la destrucción de los sistemas energéticos Krell. «Muévanse», gritó Tyler cuando rocas más grandes comenzaron a caer a su alrededor. Todo el sistema podría colapsar. Corrieron hacia el interior de la montaña, siguiendo el camino que habían tomado esa misma noche. Detrás de ellos, oían el terrible sonido de secciones de túneles derrumbándose. La tierra misma parecía despertar, sacudiéndose la intrusión Krell con una fuerza violenta. Habían recorrido quizás la mitad del camino de regreso a su territorio cuando un temblor particularmente violento derribó una sección del techo justo frente a ellos, bloqueando su ruta principal. ¿Algún camino alternativo?, preguntó Tyler, volviéndose hacia Logan. Logan asintió, señalando un túnel lateral más pequeño. Es más estrecho y largo, pero conecta con el sistema principal. No tenemos muchas opciones ahora. El túnel secundario los obligó a avanzar en fila india, a menudo arrastrándose por pasadizos estrechos que probablemente habían permanecido intactos durante siglos. El aire se volvió más tenue y desprendía un olor desconocido, metálico y antiguo. Alguien más notó las paredes. Avery preguntó después de que llevaran casi una hora viajando. Apuntó su linterna a la superficie del túnel, iluminando extraños patrones grabados en la piedra. Logan se acercó, pasando los dedos sobre las marcas. No eran formaciones naturales, ni siquiera las señales de senderos que conocía de otras partes del sistema de cuevas. Eran tallas deliberadas, espirales, círculos interconectados y líneas fluidas que parecían moverse con la luz cambiante. Nunca había visto esto, admitió. Este no es el pasadizo que me enseñó mi abuelo. Genial, murmuró Blake. Estamos perdidos en túneles inexplorados mientras la montaña se derrumba a nuestro alrededor. Perfecto. En una misión perfecta. No estamos perdidos, insistió Logan. Todos estos túneles se conectan eventualmente. Solo tenemos que seguir hacia el este. Continuaron avanzando. El pasadizo se fue ensanchando gradualmente hasta abrirse a una cámara tan vasta que sus linternas no alcanzaban el techo ni las paredes del fondo. El aire allí se sentía diferente, cargado de una energía que les erizó la piel. A medida que avanzaban en la cámara, sus luces revelaron lo que parecía ser un bosque de columnas de piedra que se elevaban desde el suelo hasta el techo. Cada columna estaba cubierta con las mismas intrincadas tallas que habían visto en el túnel, pero más elaboradas y extensas. ¿Qué es este lugar?, susurró Cole, con la voz llena de asombro a pesar de su precaria situación. Logan negó con la cabeza, igualmente asombrado. No lo sé. En las historias de mi abuelo no se menciona nada parecido. Se movieron con cautela entre las columnas. El suelo bajo sus pies pasó de ser piedra áspera a una superficie lisa, casi pulida. En el centro de la cámara se alzaba una plataforma elevada, y sobre ella algo que los hizo detenerse en seco. Era un árbol, o la representación perfecta de uno,
tallado en lo que parecía ser una sola pieza de cristal. Medía quizás 4 metros de altura, con sus ramas extendiéndose hacia afuera y hacia arriba siguiendo el mismo patrón que Logan había observado en el diseño de las instalaciones Krell. Las hojas cristalinas capturaban y refractaban la luz, creando arcoíris que danzaban en las paredes de la cámara. «Es el mismo patrón», susurró Logan, acercándose. «Exactamente igual. ¿Crees que los Krell construyeron esto?», preguntó Tyler, alzando su arma con cautela mientras escudriñaba la cámara en busca de amenazas. «No», respondió Logan con seguridad. «Es mucho más antiguo. Los Krell debieron descubrirlo, aprender de él. Por eso sus estructuras siguen estos patrones». Al acercarse Logan al árbol de cristal, su bastón comenzó a vibrar en su mano. La sensación le recorrió el brazo. No era dolorosa, pero sí intensa. Como si la madera resonara de algún modo con el cristal que tenía delante. Sin pensarlo, alzó el bastón hacia el árbol. «Has, ¿qué haces?», advirtió Tyler. «No sabemos qué es eso». Pero Logan apenas lo oyó. Algo sucedía entre su bastón y el árbol de cristal. Se estaba formando una conexión que trascendía su comprensión. Las tallas de su bastón, símbolos que su abuelo le había dicho que eran tan antiguos como las propias montañas, comenzaron a brillar con una suave luz ámbar que coincidía con la creciente luminosidad del cristal. «Le está respondiendo», susurró Avery, bajando su arma con asombro. La cámara entera cobraba vida a su alrededor. Las tallas de cada columna empezaban a emitir el mismo brillo ámbar. La luz reveló la verdadera magnitud del lugar, un espacio catedralicio que debió haber requerido generaciones para su creación, oculto en las profundidades de la montaña durante milenios desconocidos. Un nuevo temblor sacudió la cámara, más potente que los anteriores. Polvo y pequeños fragmentos de piedra cayeron desde arriba. «Hagas lo que hagas, Hayes, hazlo rápido», insistió Blake. «Todo este lugar se está derrumbando». Logan subió a la plataforma, impulsado por un instinto que trascendía el pensamiento racional. Al tocarla, imágenes inundaron su mente. No eran recuerdos, sino algo más. Conocimiento que se transfería directamente a su conciencia. Vio la verdad sobre los Krell, sobre sus orígenes y sobre el bastón que portaba. No eran alienígenas en absoluto, al menos no como la humanidad había supuesto. Los Krell habían evolucionado en la Tierra, contemporáneos de los primeros humanos, pero habían abandonado el planeta hacía eones cuando su civilización se enfrentó a la extinción por un desastre cósmico. Habían sobrevivido entre las estrellas, adaptándose y evolucionando durante incontables generaciones hasta apenas parecerse a sus formas originales. Ahora habían regresado para reclamar lo que creían que les pertenecía por derecho, sin reconocer a la especie que había prosperado en su ausencia. Y el bastón. Nunca fue solo un trozo de madera. El roble del que provenía había crecido sobre un nudo del mismo cristal que formó el árbol que tenía ante sí, absorbiendo sus propiedades durante siglos. Por eso su abuelo había insistido tanto en que Logan lo tomara, aprendiera sus secretos y lo mantuviera siempre cerca. Era la clave de algo que el anciano sabía que existía, pero que él mismo nunca había encontrado. A medida que este conocimiento fluía hacia él, el bastón de Logan comenzó a cambiar. La madera permanecía, pero ahora vetas de cristal se extendían a través de ella como ramas vivientes, transformándola en un híbrido de orgánico y mineral, exactamente como las escamas de los Krell. Otro violento temblor sacudió la cámara. Trozos más grandes del techo comenzaron a caer, obligando a los demás a refugiarse tras las columnas de piedra. «Él», gritó Tyler por encima del estruendo. «Tenemos que irnos ya». Logan se giró hacia sus compañeros, a punto de responder cuando una sección de la pared de la cámara explotó hacia adentro. A través de la abertura recién creada irrumpió el dragón que lo había perseguido antes. Su enorme figura, de alguna manera, los había seguido a través de la montaña. Sus escamas brillaban bajo la luz ámbar, alternando entre un azul metálico y dorado mientras escudriñaba la cámara con aquellos ojos inteligentes.
Fijó su mirada en Logan y el árbol de cristal. Y por primera vez, los humanos oyeron a un dragón Krell hablar con una voz que resonó tanto en sus oídos como en sus mentes. El árbol corazón, dijo con una voz como un trueno sobre montañas lejanas, así que aún existe después de todo este tiempo. Logan dio un paso al frente, con el bastón en alto. Las venas de cristal palpitaban con luz y el tiempo al ritmo de su corazón. ¿Sabes qué es esto?, preguntó, sin hacer preguntas. El dragón inclinó la cabeza en lo que pudo haber sido un asentimiento. El último de los árboles del mundo. Creíamos que todos se habían perdido en el tiempo ardiente cuando nuestros ancestros huyeron de este mundo. Este fue vuestro mundo alguna vez. Logan reconoció el conocimiento transferido que fluía a través de él. Pero ya no. Lo abandonaste y otros tomaron tu lugar. Así son las cosas. Hemos regresado para reclamar lo que era nuestro. El dragón rugió, dando un paso al frente. Sus enormes garras dejaron huellas en el suelo de piedra. Nada te pertenece para siempre, respondió Logan, sintiendo como la fuerza fluía del bastón a su cuerpo. No si lo abandonas. Este mundo tiene nuevos guardianes ahora. El pecho del dragón comenzó a brillar mientras se preparaba para atacar. Seres primitivos que destruyen en lugar de nutrir. No eres digno del poder del árbol del mundo. Quizás no, admitió Logan. Pero estamos aprendiendo, y no vamos a permitir que nos aniquiles para empezar de cero. El dragón se abalanzó hacia adelante, más rápido de lo que un ser tan grande debería poder moverse. Sus fauces se abrieron de par en par, revelando hileras de dientes cristalinos capaces de cortar acero. Pero Logan no retrocedió. En lugar de eso, guiado por el instinto y el conocimiento ancestral que ahora fluía por sus venas, dio un paso al frente y clavó su bastón transformado directamente en la criatura atacante. Todos esperaban que el bastón se hiciera añicos contra las impenetrables escamas, las mismas que habían desviado las armas más avanzadas de la humanidad durante años. En cambio, las atravesó como si fueran de papel, hundiéndose profundamente en el pecho del dragón. La criatura rugió de dolor y sorpresa, quizá el primer dolor que experimentaba desde su llegada a la tierra. Se irguió hacia atrás, con los ojos dorados muy abiertos por la incredulidad mientras contemplaba la herida. Desde el punto donde el bastón había perforado sus escamas, comenzaron a extenderse por su cuerpo vetas cristalinas similares a las que ahora recorrían la madera. Imposible, rugió el dragón, con la voz debilitándose a medida que el patrón cristalino se expandía. Ningún arma puede perforar nuestra armadura. Esto no es solo un arma, respondió Logan, comprendiendo al presenciar la transformación. Es una llave, un recordatorio. Tus escamas están hechas de la misma sustancia que este bastón, que el propio árbol del mundo. Has olvidado tu conexión con la tierra, pero la tierra te recuerda. El patrón cristalino continuó expandiéndose hasta que el dragón quedó completamente envuelto. No parecía estar muriendo, sino transformándose, su forma cambiando hasta convertirse en algo que unía lo que se había convertido entre las estrellas con lo que una vez fue en la tierra. Al completarse la transformación, la cámara se estremeció con un último y enorme temblor. Grandes secciones del techo comenzaron a derrumbarse a su alrededor. «Tenemos que irnos», gritó Tyler, agarrando a Logan del hombro. «Ahora». Logan asintió, rompiendo finalmente su conexión con el árbol de cristal. Al retroceder, el dragón transformado, que ahora parecía más una estatua que un ser vivo, habló por última vez. «Lo recordaremos», dijo una voz, como campanillas de cristal en el viento. «Los demás lo sabrán. El ciclo se repite». De repente, el techo se derrumbó por completo. El equipo corrió hacia el túnel de salida mientras toneladas de roca se desplomaban tras ellos, sepultando la cámara y todo lo que contenía bajo la montaña. Corrieron a través de los túneles que se derrumbaban, evitando por poco ser aplastados varias veces mientras todo el sistema de cuevas parecía remodelarse a su alrededor. De alguna manera, Logan sabía qué caminos tomar, qué pasajes evitar,
como si la montaña misma los guiara a un lugar seguro. Después de lo que parecieron horas, emergieron por una salida desconocida hasta entonces, a kilómetros de donde habían entrado. Exhaustos, se desplomaron en el suelo del bosque mientras el amanecer asomaba por el horizonte oriental. ¿Qué? Jadeó Blake. ¿Qué demonios fue eso? Logan miró su bastón, ahora de madera aparentemente común y corriente, sin rastro de la transformación cristalina. Sin embargo, aún podía sentir el poder en su interior. Latente, pero presente. Un comienzo, dijo simplemente. O tal vez un final. Aún no estoy seguro. Tyler sacó su comunicador portátil, buscando señales. De la resistencia. Tras un instante, su expresión cambió a una de incredulidad. La instalación Krell ha desaparecido, informó. Completamente desaparecida, y llegan informes de todos los sectores. Los dragones se están retirando, no solo de nuestra región, sino de todas partes. Se están replegando a sus naves. ¿Todo por culpa de un solo dragón? Preguntó Avery con escepticismo. Logan negó con la cabeza. No era solo un dragón. Era su comandante, conectado con todos los demás. Y lo que ocurrió allí abajo no fue solo físico. Fue un reconocimiento, un recuerdo. El bastón no solo perforó sus escamas. Perforó algo más profundo. Regresaron al campamento durante los 2 días siguientes, moviéndose con cautela a través de bosques ahora inquietantemente vacíos de patrullas Krell. Al llegar, encontraron una celebración. Informes de todo el mundo confirmaron lo que Tyler había oído. Los Krell se estaban retirando, sus naves ascendiendo a la atmósfera sin el devastador ataque final que todos temían que se produjera cuando finalmente se marcharan. El general Marcus los esperaba en las afueras del campamento. Su rostro serio se iluminó con una sonrisa inusual. Hagas lo que hagas ahí fuera, Hayes, funcionó mejor de lo que nadie hubiera imaginado. Logan asintió, aún asimilando todo. No se han ido para siempre, dijo. Pero creo que serán diferentes cuando regresen. Menos conquistadores, más parientes que vuelven a casa tras una larga ausencia. Marcus arqueó una ceja, pero no preguntó más. Bueno, parece que tu bastón salvó muchas vidas. Te debo una disculpa por haber dudado. No se trata del bastón, respondió Logan. Se trata de recordar nuestra conexión con este mundo. Los Krell olvidaron la suya y eso los convirtió en algo que nunca debieron ser. En los días siguientes, la humanidad comenzó el largo proceso de reconstrucción. Los científicos estudiaron la tecnología Krell abandonada, aprendiendo mucho sobre su propio pasado en el proceso. Comenzaron a surgir pruebas que respaldaban lo que Logan había descubierto bajo la montaña, que los dragones, en efecto, habían evolucionado en la Tierra millones de años antes que los humanos, y que sus formas originales se conservaban en fósiles previamente mal identificados o pasados por alto. Logan pasó mucho tiempo allí. Durante su tiempo en las montañas, buscó otras cámaras como la que habían descubierto. Encontró varios espacios más pequeños pero similares que albergaban formaciones cristalinas que respondían a su bastón. Con cada descubrimiento, adquiría más conocimiento sobre la primera civilización avanzada de la Tierra y su viaje entre las estrellas. 6 meses después de lo que ahora se llamaba la revelación, Logan se encontraba en la misma ladera donde había visto a los Krell atacar asentamientos antes de la misión. El valle a sus pies era verde de nuevo, la vegetación cubría las cicatrices dejadas por la actividad minera del dragón. A lo lejos, pudo ver la estructura de nuevos edificios humanos que se alzaban. Construcciones que incorporaban tanto tecnología Krell recuperada como prácticas sostenibles inspiradas en el antiguo conocimiento que ahora se difundía entre los supervivientes. Emily Parker se unió a él, con su portapapeles en mano como siempre, pero su escepticismo científico ahora se veía atenuado por la admiración ante los descubrimientos de los últimos meses. El consejo quiere saber si has tenido más comunicaciones, dijo, señalando vagamente su bastón. Logan sonrió. No exactamente comunicaciones.
Pero cada día aprendo más sobre la conexión entre los Krell, la humanidad y la Tierra misma. Todos formamos parte de la misma historia, solo que en capítulos diferentes. ¿De verdad crees que volverán en paz?, preguntó ella. La preocupación en su voz revelaba el temor persistente de la humanidad. Creo que volverán transformados, respondió Logan. El dragón en la cámara. Recordó algo esencial que se había olvidado durante su estancia entre las estrellas. Ese recuerdo se está extendiendo entre ellos ahora, como los patrones cristalinos que se extienden por sus escamas. Miró al cielo, imaginando las naves Krell viajando por el vacío. Sus ocupantes experimentando una transformación similar a la que él había presenciado bajo tierra. A veces las herramientas más antiguas son las más poderosas, dijo, deslizando los dedos por la madera desgastada de su bastón. No porque sean mágicas o especiales en sí mismas, sino porque nos recuerdan conexiones que hemos olvidado. Verdades enterradas bajo el progreso, la tecnología y la prisa por avanzar sin comprender de dónde venimos. Emily asintió pensativa. Ahora te llaman el puente, ¿sabes? Entre lo antiguo y lo nuevo, entre la humanidad y en lo que se estén convirtiendo los Krell. Logan rió. Solo soy un hombre con un bastón que escuchó las historias de su abuelo. Un bastón que atravesó escamas que ningún arma pudo cortar, le recordó ella con una sonrisa. El bastón no atravesó las escamas, corrigió Logan con suavidad. Les recordó lo que realmente eran. A veces, eso es lo más poderoso que podemos hacer los unos por los otros. No atacar, no conquistar, sino simplemente ayudar a recordar lo que se ha olvidado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el paisaje en recuperación con tonos dorados y ámbar que evocaban la luz de los árboles de cristal, Logan sintió una sutil vibración a través del bastón. Un reconocimiento lejano de seres que viajan entre las estrellas, recordando gradualmente su primer hogar y a los hermanos que dejaron atrás. La humanidad había sobrevivido no gracias a una potencia de fuego superior ni a una tecnología avanzada, sino gracias a la conexión con algo que los Krell habían perdido durante su largo exilio. Un recuerdo vivo de la Tierra, plasmado en la sencilla madera de un árbol ancestral, empuñado por un hombre que aún recordaba cómo escuchar a las montañas. Se burlaron de su bastón de madera. Pero al final, éste logró penetrar lo que ningún arma pudo, el corazón olvidado de seres que alguna vez llamaron a la Tierra su hogar. Y que quizás algún día lo harían de nuevo, no como conquistadores, sino como parientes que regresan. Y este es el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Tus comentarios, sean positivos o negativos, nos ayudan a mejorar. Dale a me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y aquí te dejo otro video que seguro te gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.